quiero cambiarme a China, ¿sabes? Con todo lo que estamos viendo en Ucrania y Asia Occidental, al menos para un lego como yo, parece que ha habido una asignación errónea de recursos por parte de los Estados Unidos. Has hecho referencia en el pasado sobre cómo los Estados Unidos deberían centrarse en China, que es el gran gorila de 6.000 libras, ¿verdad? ¿Y cómo crees que podemos disuadir o prevenir consecuencias no deseadas que ocurran o que potencialmente ocurran en el estrecho de Taiwán? Bueno, déjame hacer dos conjuntos de puntos. Primero, la principal amenaza que enfrentan los Estados Unidos en el mundo es China. Correcto. China es un competidor de igual a igual. Hay tres grandes potencias en el sistema: Estados Unidos, China y Rusia. Rusia es la más débil de esas tres grandes potencias, y China es mucho más poderosa que Rusia, y probablemente será más poderosa que Rusia con el tiempo. Por lo tanto, desde el punto de vista estadounidense, China es un competidor de igual a igual. Rusia no lo es. Eso significa que deberíamos enfocarnos como un láser en China y deberíamos hacer todo lo posible para pivotar hacia Asia. Pivote hacia Asia significa alejarse de Europa y alejarse de Medio Oriente. ¿Recuerdas? Justo antes de que estallara la guerra de Gaza el 7 de octubre, ¿verdad? Unas semanas antes, Jake Sullivan estaba alardeando sobre el hecho de que Medio Oriente estaba tan estable, ¿verdad? Dijo, ¿sabes? Medio Oriente no ha estado tan estable en mucho tiempo. Y por supuesto, eso es algo maravilloso para los estadounidenses porque no queremos problemas en Medio Oriente. Queremos poder concentrarnos en Asia Oriental, donde está ubicada China. Obviamente, ¿verdad? Pero Medio Oriente ahora ha estallado en nosotros, y estamos profundamente involucrados allí, aunque afortunadamente no estamos combatiendo. Sin embargo, estamos profundamente involucrados. Estamos profundamente involucrados en la guerra de Ucrania, y todo esto nos impide centrarnos en Asia Oriental y centrarnos en la amenaza china. Y esto no es en nuestro beneficio. Por lo tanto, tenemos un profundo interés en cerrar tanto el conflicto de Gaza como el conflicto de Ucrania. Y por supuesto, eso será extremadamente difícil de hacer. Esto es ventajoso para China. Lo que está sucediendo en Medio Oriente y lo que está sucediendo en Ucrania es maná del cielo para los chinos. Los chinos deberían esperar realmente que la guerra continúe en Ucrania. Sí, continúe, ¿verdad? Y que los estadounidenses sigan centrados en el conflicto de Ucrania y también sigan centrados en el conflicto de Gaza. Y por lo tanto, no tengan tiempo para hacer o para armar una estrategia de contención suficiente en Asia Oriental. Así que esto es un problema real para nosotros. Ahora, ¿qué significa esto en términos del potencial de conflicto en un área como el estrecho de Taiwán, dado que China es el mayor rival que enfrenta a Estados Unidos? Todavía estamos en Asia Oriental de una manera seria y todavía estamos compitiendo con los chinos, a pesar del hecho de que estamos retenidos hasta cierto punto en Ucrania y Medio Oriente. Todavía estamos allí en Asia Oriental. Eso no va a cambiar. Todavía estamos comprometidos a contener a China, y en ese mundo, el potencial de un conflicto está siempre presente. Simplemente está. Eso nunca va a desaparecer. Personalmente, creo que si estuviéramos más centrados en Asia Oriental, el potencial de conflicto se reduciría, porque tendríamos más fuerzas militares en el área y dedicaríamos más de nuestro ancho de banda a lidiar con el problema de contención de China en lugar de Ucrania y en lugar de Gaza. Así que creo que esto no es todo para bien que estemos distraídos. Algunas personas pueden decir que miren, los chinos van a ver esta situación como una oportunidad para ellos de aprovecharse de los Estados Unidos. ¿Lo ves así? No, no lo veo así. No lo veo así por dos razones. Primero, creo que los chinos tienen varios problemas por su cuenta, especialmente con respecto a la economía china. Creo que lo último que los chinos necesitan en este momento es un conflicto con los Estados Unidos. Además, si miras a Taiwán, estás hablando del estrecho de Taiwán,
Es extremadamente difícil para China recuperar Taiwán. No hay duda de que los chinos quieren recuperar Taiwán, pero el problema que enfrentan es que para llegar a Taiwán, tienen que lanzar una operación anfibia a través del estrecho de Taiwán. Y las operaciones anfibias están entre las operaciones militares más difíciles posibles. Agrega a eso el hecho de que China no ha librado una guerra desde 1979. Piensa en eso. No han librado una guerra desde 1979. Eso es buenas noticias de muchas maneras para los chinos. ¿Verdad? No estoy diciendo que sea malo que no hayan librado más guerras, sí, pero no han librado una guerra y comercio. Sí, eso es exactamente correcto. Y han crecido económicamente a pasos agigantados. Ahora están traduciendo esa fuerza económica en poder militar, pero tienen un ejército que no ha librado una guerra. El ejército estadounidense tiene mucha experiencia librando guerras. No estoy diciendo que esto sea algo bueno, pero los Estados Unidos tienen muchas malas también. Sí, los Estados Unidos son como una pistola cargada, ¿verdad? El ejército chino no han librado una guerra en mucho tiempo, y tendrían que lanzar una operación anfibia, que es una de las operaciones militares más difíciles posibles, ¿verdad? Encima de eso, los estadounidenses van a defender Taiwán. Joe Biden ha dicho esto 4 veces separadas. Vamos a defender Taiwán. Las élites chinas con las que he hablado a lo largo del tiempo, ellos saben muy bien que vamos a defender Taiwán. Los japoneses van a defender Taiwán con nosotros. Los australianos van a defender Taiwán con nosotros. Así que si los chinos lanzan una operación anfibia para tratar de capturar Taiwán, van a hacer eso frente a la resistencia estadounidense, japonesa y australiana, y los coreanos y los surcoreanos con toda probabilidad estarán allí también. Así que creo que a pesar del hecho de que estamos profundamente involucrados, demasiado involucrados en mi opinión, en Gaza y en Ucrania, no estamos en tan mala forma en Asia Oriental ahora. La única calificación a ese argumento es que creo que el mayor peligro está en el mar de China Meridional, ¿verdad? Creo que ahí podrías tener un conflicto. Creo que un conflicto en el mar de China Meridional es más probable que un conflicto en Taiwán. Y si miras lo que ha estado sucediendo con respecto a los filipinos y los chinos por el control de pequeñas islas, ¿verdad? Pequeños pedazos de territorio en el mar de China Meridional. Hay un potencial real de conflicto ahí, y los estadounidenses podrían ser arrastrados, porque los estadounidenses tienen un profundo interés en rectificar el desequilibrio de poder entre China por un lado y Filipinas por el otro, para que los chinos no puedan aprovecharse de Filipinas en el mar de China Meridional. Así que si las cosas comienzan a calentarse entre los chinos y los filipinos, creo que sería el caso que los estadounidenses se moverían para alinearse con los filipinos contra los chinos, con la participación potencial de los Estados Unidos en el conflicto del mar de China Meridional o en un conflicto potencial. Eso sería suficiente disuasión con respecto a China. ¿O piensas que solo, ya sabes, creo que has presentado el argumento de que con la tasa que los Estados Unidos están distraídos en Ucrania, distraídos en Asia Occidental o en Medio Oriente, y hay suficiente disuasión preexistente con respecto a lo que podría pasar en el estrecho de Taiwán? China no va a hacer nada gracioso con el estrecho de Taiwán, pero China podría hacer algo gracioso en el mar de China Meridional, ¿verdad? Creo que es más fácil contar una historia sobre cómo se podría generar un conflicto en el mar de China Meridional. Esto no quiere decir que sea probable o muy probable, pero es un escenario que deberías preocuparte. Los filipinos y los chinos realmente han estado enfrentándose en el mar de China Meridional. Como bien sabes, no se han disparado entre sí, no tenemos un conflicto armado, pero el potencial de un conflicto armado está allí, ¿verdad?
No es como en el estrecho de Taiwán, donde los chinos no han hecho ningún esfuerzo por cruzar el estrecho e invadir Taiwán. Eso es un escenario hipotético en el caso del mar de China Meridional. ¿Sabes? Los filipinos y los chinos han estado chocando entre sí. Los estadounidenses tienen un profundo interés en asegurarse de que los chinos no ganen contra los filipinos o cualquier otro país en el mar de China Meridional, porque los estadounidenses quieren asegurarse de que China no domine el mar de China Meridional, a pesar del hecho de que hay esta discusión y algún tipo de acuerdo para enmarcar este código de conducta que podría llegar a materializarse hacia el año 2026 más o menos. Lo que podría ser el marco dentro del cual cualquier estado de la ASEAN podría llegar a un acuerdo con China. ¿No ves eso como suficiente disuasión, además de la disuasión preexistente que mencionaste anteriormente en el contexto del estrecho de Taiwán, para que China haga algo gracioso en el mar de China Meridional, verdad? Bueno, un acuerdo y disuasión son dos cuestiones diferentes, ¿vale? No creo que vayas a conseguir un acuerdo aquí. Es un juego de suma cero. ¿Has visto la línea de 9 puntos? La línea de 9 guiones que los chinos han propuesto? Básicamente creen que son dueños del mar de China Meridional, ¿verdad? Y sus vecinos alrededor del mar de China Meridional no están de acuerdo con ellos. Esto es lo que está sucediendo con respecto a los filipinos y los chinos, ¿verdad? Así que no veo dónde hay mucho espacio para un acuerdo aquí. Quiero decir, ojalá me equivoque, y creo que los chinos son jugadores duros, ¿verdad? Creo que el mar de China Meridional es un lugar donde probablemente alrededor del 60% del comercio marítimo de Japón pasa, del 40 al 45% del comercio marítimo de China pasa. El interés creado es bastante significativo, absolutamente. Por eso queremos que ese cuerpo permanezca como aguas internacionales. ¿Estás diciendo que estarías dispuesto a asignar una mayor probabilidad a que algo suceda en el mar de China Meridional en comparación con el estrecho de Taiwán? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y no prevés que esto se limite solo a un escenario China-Filipinas? ¿Ves un escenario donde los Estados Unidos también podrían involucrarse en el mar de China Meridional? Creo que sí, ¿verdad? Creo que los estadounidenses no pueden permitirse dejar que los chinos golpeen a los filipinos en el mar de China Meridional. Sería muy difícil hacer eso, pero hay algunos otros estados reclamantes que están teniendo problemas con China, ¿verdad? Absolutamente, hay un buen número de ellos, y uno de ellos, por cierto, es Taiwán, ¿verdad? Otro, como bien sabes, es Indonesia y Vietnam, ¿verdad? Y señalabas antes que Vietnam ahora tiene buenas relaciones con los Estados Unidos. Argumentaría que gran parte de esto se explica por el ascenso de China. Así que solo estoy diciendo que creo que hay mayor potencial para un conflicto en el mar de China Meridional que sobre Taiwán. Y por supuesto, el tercer punto de inflamación es el mar de China Oriental, ¿verdad? Los japoneses llaman a las islas Senkaku y los chinos. ¿Asignarías una probabilidad tan alta a eso como lo harías? Bueno, no, porque solo para volver a la disuasión, ¿verdad? La razón por la que obtienes disuasión, creo que ahora en el caso de Taiwán es robusta. Los estadounidenses defenderán Taiwán, ¿verdad? 2. Es muy difícil cruzar el estrecho de Taiwán. Las operaciones anfibias son increíblemente difíciles. Y 3. Tienes un ejército chino que no está finamente afinado, ¿verdad? Así que creo que los chinos estarían disuadidos en casi todos los escenarios de atacar a vez del estrecho de Taiwán con respecto al mar de China Oriental. Estás lidiando con Japón. Japón es una potencia importante. No creo que sea una gran potencia. Es una potencia importante, tiene mucha capacidad militar y está unida de cadera con los Estados Unidos, ¿verdad? Así que los Estados Unidos acudirían al rescate de los japoneses si comenzaran los problemas e incluso si comenzara a luchar en el mar de China Oriental. No nos quedaríamos al margen. La disuasión en el mar de China Meridional es más complicada, ¿verdad? Bueno, como sureste asiático trataría de argumentar que sabes
Nuestra historia en los últimos 2000 años ha estado llena de nuestra capacidad para lidiar con la multipolaridad de una buena manera, también en el contexto de nosotros, con China. Ha habido algunas escaramuzas, ¿sabes? Episódicamente, pero el sureste asiático promedio probablemente no pensaría en consecuencias no deseadas que ocurran en el mar de China Meridional. Especialmente dado el hecho de que hemos tenido discusiones sobre este código de conducta que esperanzadamente implicaría algún tipo de marco para resolver cualquier problema que pueda haber con respecto a algunas de esas islas. No creo que vaya a haber un desenredo de la reclamación y militarización de estos 12 arrecifes que los chinos han hecho, pero creo que avanzando, realmente va a ser tan malo como indicaste hábilmente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que harán los chinos con el tiempo en el mar de China Meridional militarmente? ¿Crees que estarán contentos de mantener el status quo? ¿O crees que tomarán medidas para aumentar su presencia militar, su poder militar en el mar de China Meridional? ¿Cómo piensas sobre eso? Bueno, quiero decir, si lo que hemos visto en los últimos años en términos de lo que han hecho con esos 12 arrecifes va a pasar por una progresión lineal, entonces podría empeorar, ¿verdad? Intuitivamente. Pero creo que la carga también está sobre nosotros para construir nuestras economías en el sureste de Asia. Y a medida que construimos nuestras economías, habrá un mayor grado de agencia, habrá una mayor capacidad para básicamente decir lo que necesitamos decir para disuadir o prevenir cualquier cosa graciosa que ocurra en el mar de China Meridional. Pero no disuades con palabras, ¿verdad? Bueno, si nuestra economía se hace más grande, podemos permitirnos equipos, ¿verdad? Así que en la medida en que nuestra economía no se haga más grande, entonces solo vamos a jugar con palabras, ¿verdad? Pero el punto es que estás lidiando con una gran potencia aquí. China es una gran potencia y se está volviendo más y más poderosa, ¿verdad? Quiero decir, uno de los resultados de todo este crecimiento económico y su desarrollo de tecnologías sofisticadas, sí, en el sector civil, es que también están aplicando esa riqueza y esas tecnologías sofisticadas para construir una capacidad militar bastante formidable. Aún no están allí por ningún medio, no igualan a los Estados Unidos, pero no están tan lejos, y los chinos son impresionantes, no deben ser subestimados, por lo que van a tener mucho poder militar. Y creo que individualmente no hay país en Asia Oriental que pueda enfrentarse a los chinos, excepto quizás los japoneses. Los japoneses, ya sabes, son bastante formidables, pero incluso ahí no creo que sean rival para los chinos. Y creo que si bajas al sureste de Asia, no hay país ahí que ya sabes pueda enfrentarse a todo ese poder militar que los chinos están acumulando. Esta es la preocupación. Y por supuesto, por eso los estadounidenses tienen que estar ahí, ¿verdad? Y por eso si los filipinos se meten en problemas, tienen que recurrir a los estadounidenses, porque no hay forma de que los filipinos puedan enfrentarse a los chinos. Así que si estás interesado en la disuasión, mi visión básica de la política internacional es que las grandes potencias quieren acaparar todo el poder posible que esté disponible para ellas. Quieren maximizar su poder. Creo que los chinos van a hacer grandes esfuerzos con el tiempo para dominar el mar de China Meridional y no permitir que los estadounidenses continúen haciendo el caso de que estas son aguas internacionales y que China no puede hacer esto y aquello. Van a querer dominar el mar de China Meridional y va a haber resistencia. Y va a haber resistencia de los estadounidenses y va a haber resistencia de los japoneses, aunque estén en el noreste de Asia. Y va a haber resistencia de los indonesios, los vietnamitas, los taiwaneses, tú lo nombras, por razones comprensibles, y cuanto más razón, todo esto termina, más razón tienes para ir al sureste de Asia, sí.
para que tu voz sea escuchada. Sí, por los sureste asiáticos, ¿sabes? Hemos hablado de Ucrania, Medio Oriente, China, Taiwán, sureste de Asia. Quiero llevarte al siguiente nivel de este orden internacional macro en el contexto del pensamiento realista, ¿verdad? Estamos presenciando la muerte de la ideología en las relaciones internacionales. Mi visión es que no, y la forma más sencilla para mí de responder a eso es que creo que el nacionalismo es la ideología más poderosa del planeta.